Inmensa fue la sorpresa cuando el presidente de la República, el doctor Virgilio Barco, me ofreció el Ministerio de Minas. Mi esposo Ignacio y mi persona ya teníamos resuelto trasladar a Medellín nuestra vivienda y el apartamento de esta bella ciudad ya estaba abierto. De las gestiones por mí adelantadas en el ministerio, recuerdo la modificación de la contratación petrolera, la definición de qué es propiedad privada en relación con el subsuelo petrolífero y minero del país y la expedición, con la colaboración muy importante del Parlamento, de la ley que crea la Comisión Nacional de Energía. Y en materia de anécdotas, siempre tengo presente el estricto control de la seguridad. Querían estar hasta en el brasier de los almacenes donde yo compraba mi ropa, hasta mi ropa íntima. Muchas gracias. Quiero en primer lugar asociarme a la celebración de los 80 años del Ministerio de Minas y Energía, con esta reunión tan oportunamente convocada. Durante el tiempo que estuve en el ministerio, recuerdo dos aspectos, dos episodios. El primero fue que a los 15 días de posesionado me tocó decretar con el presidente Gaviria, naturalmente, el racionamiento de aquella época, que fue muy duro, 1991, 92, que duró varios meses en el país, como todos ustedes recuerdan. De ese racionamiento quedaron lecciones, quedaron enseñanzas. Yo diría que la principal de ellas fue diseñar un sistema más eficiente para manejar las escaseces, sobre todo de agua, valorando el agua en el modelo de despachos. Y en segundo lugar, también recuerdo que en esa época pusimos en marcha el programa de gas domiciliario para el interior del país, que no lo había, y presentamos al Congreso las que hoy son leyes básicas orgánicas de los servicios públicos. Comenzando con las realizaciones importantes que logramos. Lo primero fue la participación, que venía participando antes del Ministerio, en la reestructuración del sector eléctrico mediante varios estudios sobre su organización institucional y qué se debería cambiar. De ahí nació, con ayuda de mucha otra gente, nació la ley eléctrica, que es la 173 de 1994, expedida en julio. Y como anécdota, en el mes siguiente, en agosto del 94, fui nombrado ministro yo. Desde allí logré, con una serie de compañeros muy importantes en la CREG, expedir todas las normas. Creo que las primeras 60 o 80 resoluciones de la CREG le dieron la estructura actual al sector, sus normas de funcionamiento básicas, y rigen en su mayoría todavía. Una efusiva felicitación al Ministerio por estos 80 años de logros, de historia y de éxitos. Han sido buenos para el sector de la energía, pero también han sido buenos para Colombia en general. Yo creo que ningún ministro puede decir que el 100% de sus logros se deben a él mismo o a ella misma. Yo estoy convencido de que han sido trabajos en equipo y trabajos comunitarios. Yo me beneficié de la ley eléctrica, del código minero, de OCENSA, del Electricity Pool, del programa de privatización de activos energéticos más importantes que se ha hecho en la historia del país, y de alguna forma también de aplacar a los indios Uba para que no se suicidaran porque no cambiábamos los términos de los contratos petroleros. Esta administración y la ministra tienen un reto impresionante que creo que lo están haciendo de la forma mejor para Colombia y para el mundo. Se trata de llevar a Colombia por la ruta de la transición energética
y de un logro importante con respecto al cambio climático. El año 2000 fue sumamente difícil por razones de seguridad. Hubo bombardeos en las torres de energía y en el oleoducto Caño Limón Coveñas. Se bombardearon 480 torres y el oleoducto 98 veces. A pesar de lo anterior, fue posible, por ejemplo, vender la participación de Colombia en el proyecto de Cerrejón Zona Norte. Fue posible también hacer la capitalización de ISA por parte de 60.000 accionistas y se firmaron contratos de asociación con la BP y con Oxy para hacer la exploración en Nunchía y también continuar con el proceso del pozo de Sirirí en territorio UBA. De tal manera que a la hora de la verdad, dentro de la pesadilla de la inseguridad, se logró un objetivo muy importante, que fue impedir que el país se apagara. Eso gracias a los técnicos de ISA, que lograron mantener el fluido eléctrico en todo el país durante todo el año. De tal manera que uno puede darse por bien servido a pesar de las tremendas dificultades de los 12 meses. Me posesioné como ministro de Minas y Energía el martes 21 de marzo del 2001. Estábamos en un momento muy difícil porque los ataques guerrilleros se habían ensañado contra la infraestructura energética del país y nuestro sistema de transmisión estaba fracturado en tres. Yo no había podido hablar todavía con el presidente y el día que me posesioné le dije, después del almuerzo con mi familia voy a presidir la reunión de la CREG en donde vamos a tomar una medida de intervención del mercado de energía. Él me dijo, si es necesario, vaya y hágalo y mañana me cuenta. Efectivamente, tomamos la medida con la dirección de la doctora Carmen Sachaín y hicimos esa intervención, resolución 34, muy discutida, pero que no intervino, sino que restauró el mercado de energía. Y salvamos que los colombianos pagaran 700.000 millones de pesos más en energía ese año. Y eso me dio la tranquilidad y la emoción de saber que la esencia de lo público, que es el bien común, se había cumplido con esa medida. Me piden que informe o que les cuente cuáles, a mi juicio, fueron los puntos más importantes de mi administración. Y me ponen en un lío muy grande porque el equipo de trabajo que me acompañó fue un equipo extraordinario que tuvo muchísimos logros en esos 4 años de mi ministerio. Pero si me piden escoger claramente la expedición del decreto 1760 de 2003, que fue la gran revolución de la política pública en el sector de los hidrocarburos, fue lo que mayor impacto tuvo para la sociedad colombiana. Creo que ese fue una gran gestión, creo que fue un gran elemento de política pública que tuvo y tiene unas muy importantes consecuencias para la salud económica de nuestro país. Pero fundamentalmente el gran éxito fue haber estado rodeado de una gente maravillosa durante esos más de 5 años que tuve la gran oportunidad que me dio la vida de estar en el Ministerio de Minas y Energía. Un abrazo a todos, muchas gracias. Hoy estamos celebrando 80 años de historia del Ministerio de Minas y Energía y yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de la historia de este importante ministerio. Dentro de mi gestión, que fue entre el año 2006 y el año 2010, bajo la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez, la gestión más importante que se efectuó fue la capitalización de Ecopetrol, que se convirtió en una empresa pública por acciones. Y tuvimos la emisión de acciones mayormente acogida en la historia del país por el pueblo colombiano. Llegamos a tener 500.000 accionistas
pequeños que hicieron parte de esta importante empresa. Y hoy día aún se mantienen unos 300.000 accionistas. Esta fue, sin lugar a dudas, la que le dio impulso al crecimiento de la producción petrolera en Colombia. Delante de las indígenas Wayuu, que representan la mujer minera colombiana, quiero unirme a la celebración de los 80 años del Ministerio de Minas y Energía y agradecer la amable invitación de la ministra María Fernanda Suárez para participar en este acto. El Ministerio juega un papel muy importante en el andamiaje del Estado colombiano, no solo generando recursos, sino también asegurando una buena prestación de los servicios de energía y gas. Mi paso por el Ministerio estuvo marcado por el logro de la producción de 1 millón de barriles de petróleo por día, que nos puso en el mapa petrolero mundial. También la creación de Cenit, como una empresa especializada en el transporte y la logística de los hidrocarburos, con miras a que en el futuro pueda vincular más capital privado. Al interior del Ministerio hicimos unas reformas institucionales muy importantes, la creación de la Agencia Nacional Minera, especializada en el manejo del recurso de manera transparente, y la creación del Servicio Geológico Colombiano para fortalecer el conocimiento de nuestro subsuelo. Tuvimos también la oportunidad de realizar la subasta de energía eléctrica de diciembre del año 2011 para la aprobación de más de 1.000 megavatios de generación adicional en nuestro país, la segunda fase de Hidroituango, proyectos de microcentrales en Antioquia, una termoeléctrica en norte de Santander, expansión de GESELCA en la costa caribe colombiana. Tuvimos también eventos muy desafortunados y tristes, como la explosión del poliducto en Dos Quebradas, Risaralda, que nos dejó grandes lecciones, la necesidad de invertir más en el mantenimiento de esa infraestructura, o el derramamiento de crudo que afectó el acueducto de Cúcuta, pero que al mismo tiempo se convirtió en oportunidad para la inversión en un nuevo acueducto metropolitano que actualmente se está realizando. De manera que fue un periodo de grandes realizaciones, pero sobre todo de grandes satisfacciones personales. Me siento muy orgulloso de haber sido parte del Ministerio. Considero que el Ministerio de Minas y Energía es emblemático de lo que es la buena institucionalidad en el Estado colombiano. Es un modelo a seguir por parte de otros sectores que hacen parte de nuestro Estado. He participado en 2 oportunidades en el Ministerio de Minas y Energía. La primera, como viceministro de Minas y Energía en el gobierno del presidente Gaviria. Pocos días después de mi llegada se presentó el apagón y como consecuencia de ello se reestructuró el sector eléctrico y las bases son las que hoy conocemos. En el año 2012-2013, como ministro de Minas y Energía del gobierno Santos, eran otras épocas. Los precios de los hidrocarburos estaban bastante altos, igual los precios de los minerales. Eso le trajo a la nación beneficios indudables y a las regiones a través de las regalías y de los proyectos que lograron impulsar los alcaldes, los gobernadores, en conjunto con el gobierno nacional. Pero también nos generó un desafío muy grande. La minería ilegal, presente desde hace un tiempo en el país, auspiciada por los grupos armados y por el narcotráfico, generaba los conflictos que hemos conocido desde hace tanto tiempo. Hasta el punto que un día tuvimos que enfrentar el paro minero con unas dificultades enormes, sobre todo en Antioquia. Paralelo a eso, teníamos la Agencia Nacional de Minería, que ejerció una fuerte fiscalización y formalización de mineros artesanales y mineros informales, dándoles el apoyo necesario para que pudieran tener un título o un desarrollo oportuno en sus labores. Felicito a los funcionarios del Ministerio de Minas por estos 80 años. Espero que el Ministerio siga teniendo la fuerza técnica y el aporte que hace a la nación como lo ha hecho hasta el momento. Celebramos los 80 años de la creación del Ministerio de Minas y Energía. Fui nombrado como ministro en el momento en que menos me lo esperaba, pues días antes de mi designación me había pronunciado públicamente oponiéndome y rechazando la venta de Isagen, que era una de las iniciativas del gobierno. Me tocó declararme impedido y me negué sistemáticamente a firmar cualquier acto administrativo que tuviera que ver con esa venta. Me satisface mucho haber logrado, a mi paso por el ministerio, la expedición de la Ley 1715, que promueve, estimula e incentiva las fuentes no convencionales de energías renovables, gracias a la cual el año pasado
Colombia dio un salto importante al integrar estas fuentes a nuestra matriz energética y pasando de un 5% de participación en ella de las fuentes no convencionales de energías renovables a un 11% en el año 2023. Durante los años que estuve en el ministerio, recuerdo crisis como el niño 2015-16 que puso el sistema a prueba como pocas veces lo ha hecho, logros como la producción de petróleo más alta de la historia en 2015, la creación de la agencia minera o haberle podido llevar energía eléctrica a todas las cabeceras de los municipios de las zonas no interconectadas. Y por supuesto, anécdotas como la vez que acompañamos al presidente a llevar el gas, a inaugurar el servicio del gas natural en una zona rural del Caribe colombiano. Y una señora se acerca y le dice: presidente, yo sí tengo que agradecerle a usted lo del gas. Antes, mi marido se levantaba antes de las 5 de la mañana a recoger leña para cocinar. Ya no tiene que hacerlo y gracias a eso recuperé el mañanero. Algo que claramente no estaba en los análisis de beneficio que habíamos hecho del proyecto. Hoy debe ser un día para celebrar, para reconocer la importancia de la energía y los minerales para el país y para darle las gracias a todas aquellas personas que desde el ministerio lo hacen posible. Felicidades. Para mí es un gran honor ser parte de la historia del Ministerio de Minas y Energía, de estos 80 años en los que estuve involucrado primero en la ANH, luego en el Ministerio, un sector de permanentes desafíos. Garantizar la prestación de servicios públicos esenciales a los ciudadanos es de enorme responsabilidad, donde uno trabaja sobre los hombros de sus antecesores, donde ve los resultados de su trabajo muchísimos años después, y parte de ese desafío es siempre pensar que se están construyendo cosas de largo plazo y que los resultados de uno dependen del trabajo de muchísimas personas, y el ministerio lo demostró de esa manera. Me preguntaban por un hito. Creo que tal vez el hito que más me marcó fue administrar la emergencia del proyecto Hidroituango. Más de 100.000 personas, la vida de más de 100.000 personas en riesgo si colapsaba esta infraestructura. Eso fue un gran desafío personal y profesional para el ministerio, y afortunadamente no tuvimos ninguna víctima durante ese proceso.